Bien, vamos ahora a empezar nuestra clase de hoy, 2 de septiembre del 2021 de microbiología, con el paralelo 5C2, que es al cual ustedes pertenecen. La última clase nosotros estábamos revisando algo sobre los hongos, la reproducción de los hongos, y también habíamos tocado el tema de efectos de la concentración de nutrientes sobre el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Algo habíamos hablado también sobre el crecimiento. Yo puedo evaluarlo con una curva o, bueno, en realidad es una recta. Y es una recta que tiene una pendiente positiva, y que justamente la voy generando en tanto pasa el tiempo, que está ubicado en el eje de las X, y en tanto yo tengo el crecimiento de las células o de la masa celular. Y va esta recta incrementándose debido al efecto de la cosecha máxima, que es justamente cuando los nutrientes están presentes y la concentración de los nutrientes tiene un efecto de aumentar la velocidad de crecimiento de estas colonias o de estas bacterias, o de estos microorganismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla del suministro de 0.2 miligramos sobre mililitro de nutrientes, luego a 0.5 miligramos sobre mililitro, sigue avanzando a 1, a 2, a 4 miligramos sobre mililitro, y esto va prosperando, ¿no? Hasta poder encontrar la cosecha máxima. Una vez que se encuentra la cosecha máxima, como es lógico, ya el crecimiento total se ha convertido en masa celular y se empieza a limitar la cantidad de los nutrientes, ¿no? Entonces, bajo este contexto, nos toca analizar el procedimiento de la reproducción de los hongos. Voy a compartirles algo de esto habíamos conversado en la clase anterior, pero siempre es bueno revisar figuras o material didáctico para poder ilustrarnos de una mejor manera a lo cual se está refiriendo la teoría. Entonces, ahí tienen ustedes un detalle seccionado de cómo se ve un hongo en su interior. Son organismos unicelulares y pluricelulares eucariotas. Un comentario importante. Esto que ustedes ven es un hongo macroscópico, pero hay hongos microscópicos. De hecho, por ejemplo, el hongo del pie de atleta o el que cae por la humedad en los pies, eso es un hongo microscópico. Lo que obviamente sucede con los hongos es que sus células carecen de cloroplasma. No son plantas, no tienen fotosíntesis. Tienen paredes celulares. Y el cuerpo de los hongos macroscópicos se llama micelio, que está formado por un conjunto de filamentos llamados hifas. Tienen ustedes el detalle de las hifas, que son esas especies como de ramificaciones, y tienen el detalle de lo que es el septo con P. Los hongos en términos generales viven con temperaturas ambiente y protegidos de la luz. Entonces, ellos tienen reproducción sexual y asexual. La clase anterior hablábamos de la reproducción asexual y decíamos que había 3 mecanismos de reproducción
asexual, que es por medio de esporas o esporulación seguida, por gemación y por fragmentación de hifas. Las esporas asexuales, como habíamos mencionado, no presentan latencia en su ciclo de vida. Y ellas pueden germinar cuando dispongan de humedad aún en ausencia de nutrientes. Habíamos mencionado que hay varios tipos de esporas asexuales, ¿no? Como la clamidospora, la conidiospora, la esporangiospora, la astrospora y la blastosporas. La diferencia de ellas es la forma y la pared celular. Por ejemplo, la clamidospora tienen formas esféricas de paredes gruesas y se forman dentro de las hifas somáticas. Ellas son más resistentes al calor y a la desecación. Las conidiosporas, en cambio, son esporas delgadas que se encuentran solas o en grupos, ¿no? Y ellas están sobre hifas especializadas llamadas los conidióforos. Ahí tenemos una lámina donde nos muestra la diferencia, ¿no? De los hongos, de los mohos y de las levaduras. Entonces, hay hongos que tienen setas. Hay hongos pluricelulares que normalmente ellos crecen en el bosque. De esto habíamos hecho varios comentarios en clases anteriores. Algunos de ellos pueden ser inclusive venenosos. No todos son comestibles. Y en la parte superior de la gráfica derecha están las partes, ¿no? Hay un pie, ahí está el micelio con las hifas, y ahí tienen ustedes la representación del basidio. En la parte inferior tienen a los mohos, ¿no? Que en cambio los mohos son hongos pluricelulares y un ejemplo es el moho del pan. Y en el caso de las levaduras, ellos son hongos unicelulares. Un ejemplo es la levadura del pan y de la cerveza. Yo quería enseñarles, antes de pasar a la función de la nutrición, otra lámina. ¿Cómo son las esporangiosporas, tanto internas como externas? Confirmen si logran ver la pantalla. Sí, maestra. Confirmen, jóvenes, si ven la pantalla, por favor. Sí, Sí, máster. Ya. Sí, Entonces, maestra, ahí aquí se ve. tienen ustedes la forma de las esporangiosporas. Entonces, esas son las internas y hay también externas. Y en la parte central, por ejemplo, están las conidiosporas. Están las conidiosporas y las que son
o las estructuras con esporas internas, que son los rizopos Oryzae y los rizopos Staphylococcus. Como ustedes pueden darse cuenta, en el caso de las esporangiosporas, ellas se forman dentro de una estructura que se llama, que parece saco. Y esa estructura se llama esporangio. Y la hinfa que porta el esporangio se llama esporangióforo. Ahí ustedes lo tienen en la parte, para mí es la parte izquierda superior, ¿no? Bueno, esta es otra clasificación, ¿no? No es más especializada. Para efectos de esta clase, nos quedamos con las generalidades, ¿no? Que las esporas asexuales son las clamidiosporas, las conidiosporas. Me interesaba mucho que vean esto, ¿no? Cómo lucen esas estructuras internas dentro de los hongos. Eso era muy importante acá en esta. Entonces, el segundo proceso de reproducción asexual es la gemación. Y la gemación es el proceso de reproducción que prevalece en las levaduras, aunque algunas especies se dividen por fisión. El tercer proceso, en cambio, es la fragmentación de las hifas. Y los fragmentos de las hifas, en cambio, son capaces de dar lugar a las nuevas colonias. Veamos la reproducción sexual. Vamos a adelantar un poquito las láminas, ya retrocederemos a explicar las anteriores, ¿no? Entonces, ahí tenemos en esta gráfica nuevamente las esporas sexuales y las esporas asexuales. Ustedes acaban de ver imágenes de las esporas asexuales. En el caso de la reproducción sexual, los hongos tienen pasos a completar. Entonces, ahí se trabajan con núcleos haploides. Un núcleo haploide, es decir, que tiene una sola información genética, que es la célula donante o también llamado macho, penetra el citoplasma de una célula receptora, a la cual le podemos denominar la célula hembra, ¿no? Y se fusionan los núcleos para formar ese núcleo cigótico diploide. Ahí tienen ustedes en pantalla los ciclos reproductivos sexuales. En el A de las setas, en el B de los mohos y en el C de las levaduras. Yo estoy refiriéndome puntualmente y es mejor visualizar lo que estoy explicando en el caso de las levaduras. Pueden leer esta lámina de izquierda hacia derecha. Y ahí ustedes ven que ahí está la célula diploide que se forma justamente por gemación. ¿Y qué es lo que ocurre con esa célula o esa asca celular? Entonces se genera una célula haploide
de un tipo y se generan otras células haploides de otro tipo, que ustedes la pueden diferenciar por la coloración. Hay unas células que tienen color rojizo y otras que están en blanco. Esas son células haploides, es decir, que tienen una sola información. Y luego ellas por reproducción sexual forman la célula diploide o el cigoto. Entonces, este proceso también es conocido como meiosis, en donde el núcleo diploide origina 4 núcleos haploides, y algunos de los cuales obviamente se recombinan genéticamente. Entonces, de este proceso de reproducción sexual resultan las esporas sexuales, las cuales son generalmente más resistentes al calor que las mismas esporas asexuales, pero sin llegar a tener la extrema resistencia a temperaturas realmente muy por encima de las ambientales. Entonces, esto lo presentan las endoesporas bacterianas y presentan latencia, ¿no? Periodos de latencia. El periodo de latencia, acuérdense que está relacionado con los ciclos de vida. Y estas endoesporas bacterianas solo germinan cuando son activadas, ya sea por el calentamiento o también por sustancias químicas. Hablamos de calentamiento refiriéndonos al tema de temperaturas ambientales. Entonces, hay varios tipos de esporas sexuales. ¿Cuáles son esos tipos? Las cigosporas, las ascosporas, las baciliosporas y las osporas. 4 tipos de esporas. Entonces, las cigosporas tienen como característica que son paredes gruesas y son esporas grandes. Ahí tienen ustedes una baciliospora en la lámina que está hacia la izquierda, en el proceso de reproducción de la Z, el A. Entonces, las baciliosporas resultan de la unión de 2 núcleos sobre la estructura especializada en forma de masa. Esa estructura se llama bacilio. Y normalmente hay 4 por bacilio. Las osporas, en cambio, se forman dentro de una estructura femenina llamada ogonio. Ogonio con doble O. ¿Cuál es la importancia finalmente para el hombre de estudiar el tema de los hongos? Entonces, los hongos pueden tener beneficios. Y ese, por ejemplo, es el caso de los mohos. Porque de los mohos se extraen los antibióticos. La penicilina, ¿no? Y con las levaduras, en cambio, nosotros podemos obtener productos como la cerveza, el vino, el pan, los quesos azules. El día de ayer hacíamos un comentario importante, ¿no? Tuve en varias oportunidades la necesidad de visitar las instalaciones de las empresas cerveceras. Y lo interesante es que en las empresas, por supuesto, la levadura
La levadura tiene un efecto importantísimo en los silos donde se acumula justamente el trigo, la cebada como tal. Entonces hay tiempos de espera y nosotros habíamos mencionado que estos tiempos de espera son justamente para que estos microorganismos, en este caso los hongos microscópicos, tomen su acción basado en la presencia de los nutrientes, ¿no? El nutriente que le representa la cebada. La temperatura también a la que son ellos, o a la que estos silos están guardando la cebada, ¿no? Y es así como la levadura permite que la cebada se fermente. Y entonces ahí entra mucho en juego, por ejemplo, ya una vez que empieza la fermentación, los grados de alcohol que representa esta fermentación. Usualmente nosotros podemos encontrar los hongos en nuestro diario vivir. Si usted deja un pan simplemente por varios días, encontrará que ya empieza a formársele una película blanca, ¿no? Y desde luego, ya cuando sucede esto, es mejor no ingerirlos, porque nos puede generar un impacto sobre nuestro sistema digestivo. En el caso de los quesos, existen periodos de maduración en donde el hongo ejecuta su función y por supuesto son tiempos de maduración en los cuales no hay o no representan ningún peligro para el que vaya a ingerir estos quesos. Sin embargo, los fabricantes se aseguran siempre de poner tiempos de caducidad, ¿no? Y claro, nosotros como usuarios tenemos la responsabilidad de chequear estos tiempos para evitar ingerir estos productos que ya empiezan a tener efectos de descomposición a causa de la presencia de los hongos, ¿no?, que aparecen. Otro ejemplo del uso de los hongos es el caso de los líquenes. Los líquenes normalmente tienen la característica de ser producto de una simbiosis y ellos se usan como un indicador de la presencia de la contaminación. También es muy cierto que hoy en día la investigación del uso de los hongos avanza y existen hongos que tienen inclusive la capacidad de asimilar metales pesados del suelo cuando estos han sido contaminados por algún producto químico. Y son parte de procesos que se les denomina como la bioremediación. Muy importante, no todos los hongos tienen estos fines. Hay hongos que son de tipo comestible, como por ejemplo los champiñones, muy deliciosos, una gran fuente de proteína. Y por cierto, el costo también es un poco alto, ¿no? Pero sin embargo, son diferentes usos para las diversas variedades de los hongos que podemos encontrar sobre la tierra. Habían unas láminas que nosotros la habíamos pasado y que nos ayuda también a explicar que estos hongos, si bien es cierto, pertenecen a la parte de saprófitos y descomponedores en la cadena alimentaria o en la pirámide alimentaria, los hongos saprófitos o descomponedores, ellos se alimentan de organismos muertos y normalmente son los responsables de la formación del humus del suelo. Otro grupo de ellos, que son de carácter simbiótico, se asocian con seres vivos sin causarle daño.
Ya estos términos de simbiosis pertenecen a los términos de relaciones con otras especies, ¿no? Por ejemplo, hay otro término que es el mutualismo o el comensalismo. En este caso, el término que se aplica a los hongos son los simbióticos. Y el ejemplo de estos son los líquenes y las micorrizas. Esas micorrizas son simbiosis entre las raíces de las plantas y el hongo, que obtiene hidratos de carbono y vitaminas. Tenemos ahí en la parte derecha la figurita de los micorrizos. Las micorrizas justamente están en las raíces. Y hay, por supuesto, hongos de característica parásita, ¿no? Que ellos toman nutrientes de otros organismos y causan enfermedades. Ese es el caso, por ejemplo, del pie de atleta. El pie de atleta en nuestros pies, ¿no? Ellos viven a costa eh, de, de nuestra dermis y extraen de la dermis su alimento, su nutriente. Ahí tenemos un ejemplo de un hongo sobre una especie. Esta lámina es importante porque nos muestra la relación de alimentación o de dónde los hongos obtienen su alimento, su nutriente y sus efectos. Noten que hay dos flechas, la una hacia la derecha que le corresponde al ciclo de nutrición de los hongos saprófitos y otra flecha de color verde hacia la izquierda que le corresponde a los hongos micorrízicos. Entonces los hongos saprófitos, por supuesto, se aprovechan de la hojarasca. Ellos se aprovechan de la hojarasca. Y el micelio es el que genera o aprovecha este nutriente. Estos nutrientes, es muy correcto decir que van al suelo y a su vez son aprovechados por las plantas y otros seres vivos. Y por supuesto, en el caso de las plantas, ellos elaboran su alimento. En el caso de las micorrizas, de los micorrizos, la micorriza está también situada en las raíces y aprovechan los nutrientes y muchos de estos nutrientes están relacionados a los excrementos animales. Entonces, las esporas normalmente están vinculadas con los micelios y ese micelio ayuda a la formación de la micorriza. Y nuevamente las micorrizas aprovechan las raíces de las plantas para poder situarse y generar este ciclo, ¿no?, de alimentación. Preguntas, por favor, hasta ahí. Preguntas, por favor, señores. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer preguntas porque no se sabe si han dejado abandonada esa conexión. Cristian Zapata, ¿todos los hongos tienen el mismo ciclo de alimentación? Cristian Zapata, responda, por favor. Cristian Zapata. Cristian Zapata, por favor, responda.
Mónica Mesa. Cristian Zapata ha dejado abandonada la conexión. Mónica Mesa. Ah, Jennifer Panta ha escrito. Muchas gracias, Jennifer. Pero yo quisiera que Mónica Mesa nos explique cuáles son las formas de nutrición de los hongos. A ver, ayúdele Samantha Chiquito. Ha dejado también Mónica Mesa abandonada la conexión. Voy a tomar apuntes de esto. Los hongos se alimentan de una manera heterótrofa. Sí, pero acabamos de ver dos formas a través de las cuales ellos se alimentan. Eso es lo que requiero que me expliquen. Lo acabamos de ver hace unos pocos segundos. A ver, Zaida Pim, por favor responda. Zaida Pim, por favor responda. Por favor, Master, ¿puede repetir la pregunta? ¿Pudiera hablar un poquito más fuerte? Disculpe que no la escuché. Que se puede repetir la pregunta. Ya, los hongos, ¿cómo se alimentan? ¿Cuáles son las dos formas en las cuales ellos obtienen los nutrientes? Puedo responder yo más. Hongos saprofitos, Master. Sí, pero ¿dónde ellos se ubican? Vimos nosotros hace un momento. Ya, por fin, bueno, Cindy ha respondido correctamente. Cindy responde y dice de los restos de las plantas y de los animales y otros a través correcto del medio ambiente, ¿no? Acuérdense que ¿cómo se llaman esos hongos? ¿Qué categoría tienen los que se alimentan de los restos de los animales? ¿Y dónde se sitúan ellos preferentemente? Alain Cerdán. Alain Cerdán. Alain Cerdán, por favor. O Cristian Zapata también, se le puede ayudar. Todos me parece que han dejado. A ver, señores, yo voy a dejar, y mejor dicho, buena hora, estamos acá, no sé si me escuchan o han dejado botada la conexión. Yo el día de ayer he dejado ya preguntas en la plataforma Moodle. Ustedes tienen que responderlas a mano, escanear las respuestas y subirlas a la plataforma. Estamos un poco cerca de los tiempos y tienen que hacerlo dentro de los 8 días que establece la ley y establece el reglamento de la universidad. Voy a dejar en virtud que en esta clase no responde. La única que ha respondido es Cindy Panta. Yo voy a tomar apuntes que es la única persona que participa. Yo también le respondí. Jennifer, Cindy Panta y Jennifer Panta. Las dos niñas Panta, ellas sí han respondido. Yo también he respondido. No, a ver, no han respondido porque estoy preguntando cómo se alimentan los hongos y dónde están ellos situados para la alimentación. Y la única persona que tengo aquí es Cindy, Marta Leonela. Cindy Panta, Marta Leonela. El resto ha dejado abandonado
esta conexión. Cuando nosotros hace un momento estábamos explicando que el grupo de las micorrizas se quedan en las raíces de las plantas y ahí ellos intervienen sobre los excrementos de los animales, sobre otros animales y empieza el proceso de descomposición. También habíamos explicado que el otro grupo de hongos, en cambio, ellos solo descomponen la hojarasca, las hojas que caen de los árboles. Y ahí ellos devuelven los nutrientes al suelo. Eso habíamos estado explicando. Por ejemplo, el señor Cerdán no responde. Samantha Chiquito tampoco responde. Cristian Zapata tampoco responde. Yo voy a dejar esas preguntas sobre los hongos en la plataforma. Por favor, responder esas preguntas. De repente van ustedes a decir, pero esas preguntas van a ir al examen. Entonces, en tiempos cercanos al examen, que entiendo empieza el 15 de septiembre, yo circularé las preguntas con alternativas. Y en base a lo que ustedes han investigado, tendrán que responder las preguntas del banco para el examen. Es importante su participación en la clase. No sé por qué no está participando. Bien, los que puedan prender la cámara, por favor, enciéndanla porque hay que hacer la toma del curso. Aunque seamos pocos, hay que tomar la foto del curso. Bien, vamos a dejar hasta aquí la grabación. Muchas gracias y por favor, ahí ya están colocados en la plataforma Moodle tanto los links de consulta de estas presentaciones como está también establecida la tarea de las preguntas a las cuales me estoy refiriendo que tienen que ver con el crecimiento de los microorganismos. Ese material lo pueden tomar también del URL que está publicado en su página, en su campus virtual Moodle, de ahí pueden descargar el archivo y leerlo para poder establecer la respuesta de las preguntas. Le he solicitado a Joseph y a Edgar para que les informen a todos ustedes que he habilitado nuevamente la plataforma para que suban los reportes de sus experimentos, de sus dos últimos experimentos, tanto el de los factores externos como el de la preparación de los caldos de cultivo. Tienen que subirlo y eso tiene que quedar evidenciado en la plataforma. Si no está evidenciado, simplemente no va a tener nota en esa parte.
Recuerde que para este segundo parcial entran los dos experimentos, entra la investigación de las algas y ahora estamos hablando de los hongos y de las preguntas. Entonces con eso se cierra prácticamente el curso. El examen es acumulativo y habrá como siempre un banco de preguntas el cuales ustedes tienen que resolver. Y eso se circulará la semana del examen. Por lo pronto, contestar las preguntas tanto de crecimiento bacteriano como de los hongos, que eso voy a dejar colgado el día de hoy. Bien, si no hay más preguntas, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.